Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar agradezco al comité organizador, a Lidia en especial, y a todos ustedes que hoy nos juntamos a pleno a poder trabajar sobre este tema, cada uno desde su lugar y desde su mirada. Bueno, vamos a comenzar. A mí me toca progresión a la alimentación total por succión, entendiendo que en este punto, cuando nosotros desde el punto de vista fonoestomatológico hablamos de lo que es la progresión a la alimentación total por succión, estamos hablando desde el tratamiento específicamente. Todos sabemos que uno de los factores importantes en el neurodesarrollo es la alimentación y su eficiencia obviamente va a depender no solo de la edad de gesta, del desarrollo de la estabilidad fisiológica, del estado de sueño y vigilia, de las conductas de estrés o de las conductas de autorregulación, de la madurez del sistema nervioso, de la madurez gastrointestinal y también del estado respiratorio. En nuestro hospital, por ser un hospital de referencia para cirugías neonatales complejas, tiene la particularidad de tener niños, ¿sí?, prematuros, obviamente que dentro de este grupo está el prematuro tardío, pero también neonatos que deben acceder a cirugías complejas y por ende, tomando las características de permanecer en asistencia respiratoria mecánica o con ayunos prolongados o con usos prolongados de sonda y con riesgo neurológico, muchos de ellos presentan a la hora de la alimentación alteraciones durante la función nutritiva alimentaria. Entendiendo que en estas alteraciones no solo se puede producir problemas de alimentación referidos a penetración o aspiración del alimento a la vía aérea, sino que también en muchos casos tenemos chiquitos que en realidad es mayor el gasto energético que realizan para la alimentación y por ende esto no se traduce en un progreso eficiente del peso. Con lo cual, todos ellos presentan entonces alteración de lo que nosotros llamamos las funciones nutritivas alimentarias. Para pensar entonces en lo que es el tratamiento fonoestomatológico, el fonoaudiólogo va a tener en cuenta obviamente el estado clínico general del paciente, la patología de base, el momento, la etapa etaria. Hoy nos convoca, o en mi exposición me aboca el tema de lo que es succión, deglución, respiración, pero hay que tener en cuenta la etapa en la que se encuentra el niño, el examen clínico fonoestomatológico. Esto tiene que ver, en nuestro caso, con el estudio morfológico, implica ver estructuras, la integridad de las estructuras que van a participar en lo que es la alimentación, ver el tono, ver la postura, ver el estudio reflejo, que tiene que ver no solo con ciertas reacciones automáticas o actos motores reflejos, sino con reflejos propios de la vía aérea que deben estar para que esta alimentación sea segura. Y obviamente el contexto familiar y vincular, entendiendo no solo, digamos, el impacto que genera a las madres, el hecho de que su hijo esté, digamos, en permanencia y con asistencia especializada, sino que además tenemos muchas veces ciertas características familiares que tienen que ver con madres que no se pueden quedar, aunque pudieran hacerlo, porque no tienen quien cuiden al resto de los otros hijos. Por lo tanto, para los fonoaudiólogos que hacemos fonoestomatología, nuestro objeto de estudio van a ser todas las funciones que van a permitir la nutrición del niño. Hoy nos convoca a succión, deglución, respiración. Pero esto va mucho más allá en el crecimiento y en el desarrollo para que luego se puedan instaurar o pueda apropiarse significativamente de funciones maduras alimentarias como va a ser la masticación y la absorción, y ellas en coordinación con lo que es la deglución y respiración. Y otras funciones no nutritivas alimentarias que tienen que ver con la fonoarticulación. Por esa razón, nosotros no empieza y termina el trabajo en la neo o en este momento de su vida.
nosotros vamos a acompañar, porque nuestra meta es acompañar el crecimiento y el desarrollo de este niño, entendiendo que el aprendizaje que se va a producir durante el desarrollo implica que estas reacciones o actos motores reflejos van a permitir no solo hoy sostener la función nutritiva, pero además van a ser la génesis, va a permitir el poder lograr movimientos aprendidos, que inicialmente obviamente lo va a hacer por descubrimiento y que va a llegar a lo que es la destreza psicomotora, que es cuando adquiere, fija y perfecciona una serie de movimientos ordenados, secuenciados, donde el niño le empieza a dar con su componente cognoscitivo, le da significado y lo orientan hacia la meta. Es por eso que, por ejemplo, el niño puede abrir o anticiparse, por ejemplo, la cuchara con la apertura bucal. Como objetivos de tratamiento, nosotros van a ser diferentes conforme el caso. Vamos a tener casos donde tenemos que favorecer el desarrollo de estas funciones, en otros casos restablecerlas, en otros casos compensarlas, en otros casos tener que prepararlo para un estudio complementario, pero siempre vamos a acompañar a favorecer el desarrollo de habilidades orofaciales, tanto para la nutrición como para la no nutrición, y siempre sosteniendo el vínculo madre-hijo durante la alimentación. Bien, esta modalidad que yo les presento es la que utilizamos nosotros en nuestro hospital, que es el Hospital de Niños Pedro Elizalde. Nosotros no solo valoramos durante el abordaje evaluativo, sino que abordamos en base a los parámetros SEC. Los parámetros SEC hacen referencia a la seguridad, eficiencia, competencia y confortabilidad. Hablamos de seguridad, entonces, cuando ese alimento puede ser sostenido y pueda vehiculizarse sin pasaje a la vía aérea, ¿sí? Esto habla de seguridad. De eficiencia, obviamente que nosotros en la valoración, por sospecha clínica a través de la ausculta lo realizamos y luego esto se reconfirma con un estudio complementario. La eficiencia tiene que ver con el grado de nutrición e hidratación que tiene el niño y que obviamente es el médico bajo patrones pondoestructurales el que lo va a determinar, pero que nosotros lo vamos a seguir teniendo la relación de peso con el volumen de ingesta. Y la competencia, que tiene que ver con esta serie de movimientos que el niño va a realizar, que no solo tienen que presentarse, sino que además tienen que tener, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, cierta direccionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber movimientos linguales, va a haber movimientos faciales, va a haber movimientos mandibulares y va a haber movimientos velares que tienen que estar para poder sostener la alimentación. Y por último, la confortabilidad, que tiene que ver con esto de que sea agradable para el niño, pero también para el adulto, que es quien lo alimenta. Entonces vamos nosotros a plantear las etapas de abordaje terapéutico, teniendo un criterio evolutivo, sabiendo que no podemos trabajar con consignas orales, pero sí a través de la comunicación postural, tonal y de funciones vitales. Y lo vamos a dividir en 3 etapas, entendiendo para nosotros que va a haber un primer momento que tiene que ver con la estimulación en seco, un segundo momento con la estimulación de sabores y finalmente la función nutritiva alimentaria. Aclaro que lo de la estimulación en seco tiene que ver no porque la cavidad oral esté seca o húmeda, sino que tiene que ver con el estímulo que se utiliza. En este caso, no vamos a utilizar estímulos que sean funcionales en esta primera etapa. Y lo que vamos a plantear en los objetivos va a ser en función de los parámetros. Entonces, vamos a trabajar con los parámetros de competencia y confortabilidad, utilizando estrategias de evitación de estrés como el ruido, la luz, las posturas, la voz, el tono de voz, las intensidades y las funciones vitales. En esta primera etapa, entonces, lo que vamos a buscar es inicialmente la activación refleja con desensibilización en algunos casos. Esto implica la postura corporal, la postura craneocervical,
pero también estimulaciones táctiles, sostenidas, suaves, trabajando con la mamá. Nosotros personalmente, o por las características que tenemos poblacionales o también por la gran cantidad de demanda que tenemos, necesitamos sí o sí trabajar con la mamá, entrenarla a la mamá, por lo cual es parte activa del equipo de abordaje. Estamos hablando médico, enfermería, fonoaudiólogos, todas las especialidades y la mamá o el adulto que esté con ese niño. Entonces, vamos a trabajar desde la estimulación, tocando al niño, tocando a la mamá y la mamá tocando al niño. Esto implica un proceso de aprendizaje para la mamá y que obviamente luego vamos a pasar, como ven ahí, a los desplazamientos, que son ciertos movimientos que sí o sí tienen que estar. Es muy frecuente que la mamá diga, no, sí, si el chupete lo agarra. Y la verdad es que muchas veces cuando uno, en las valoraciones o durante el abordaje, observa que hay parte de esos desplazamientos que están activados, pero no están todos. Y eso es lo que hace que o no haya la presión necesaria para generar la extracción de leche y sostener esa función nutritiva. Y por ende es cuando tardan mucho para comer. Y la segunda parte, sí, de esta etapa tiene que ver con el sostenimiento de lo que es la función no nutritiva, que es la succión con saliva, sea digital o con el chupete. La segunda etapa, que tiene que ver con la estimulación en sabores, el objetivo acá se va a agregar a la competencia y a la confortabilidad la seguridad. Y obviamente que también vamos a tener en cuenta las estrategias de evitación de estrés, facilitando la transición del sueño a vigilia, buscando tonalidades de voces, con el uso de luces que no sean ni directas ni intensas y monitoreando las funciones vitales. En este momento nosotros vamos también a trabajar con la postura corporal, con la postura craneocervical, pero lo que es la coordinación con la respiración, entendiendo que obviamente el niño va a tener diferentes patrones en la coordinación con la respiración. Por eso, como podemos ver, a ver acá en las siglas, puede inspirar, deglutir, inspirar, inspirar, deglutir, expirar, expirar, deglutir, expirar, expirar, deglutir, inspirar y realizar apneas con degluciones múltiples. Estos son patrones que tienen los niños al momento de alimentarse en relación a la respiración. Es verdad también que el niño prematuro tiene muy frecuentemente el patrón de inspira, degluti, inspira, como el niño neurológico tiene frecuentemente un patrón más frecuente de apneas con degluciones múltiples. Nosotros no vamos a cambiar el patrón porque eso lo va a ir haciendo el niño. Lo que nosotros vamos a hacer es, con este patrón, darle la técnica de acuerdo a dosificaciones de volúmenes, como para que esas primeras sensaciones, porque estamos en la etapa de sabores, no solo tengan la competencia y la confortabilidad, sino que aseguren que trabajar sobre la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente nosotros trabajamos con estos volúmenes, que es de 1 a 5 mililitros, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. En aquel volumen que mantenga la competencia, que mantenga la seguridad y la confortabilidad, ese va a ser el volumen que en cada caso el profesional va a indicar para iniciar con sabores, ¿sí? Por supuesto que ante fatigabilidad, desaturación o ruido que se realiza durante la ausculta cervical, vamos a parar y será el volumen anterior aquel el que sea competente, seguro y confortable. En los casos de niños con complicaciones respiratorias o cardiovasculares, la verdad es que comenzamos con, no lo veo acá, con este valor que es de 0 a 1 mililitro, justamente por los riesgos que tiene. La tercera etapa ya estamos entrando en lo que sería la función nutritiva alimentaria. Ya aquí se supone, por ser todo parte del mismo proceso, que finalizó con 15 o 20. Entonces vamos a ir gradualmente buscando la eficiencia como último de los parámetros, ¿sí? O sea que a la confortabilidad, a la seguridad y a la competencia le vamos a sumar la eficiencia, que generalmente tienen una fase inicial con una vía enteral, una fase intermedia que es mixta y finalmente por succión total.
En esta etapa nosotros no solo vamos a trabajar nuevamente con las posturas corporales y craneocervicales, porque quiero aclarar que muchas veces no es solamente, las posturas que permitan la autorregulación. En muchas situaciones tenemos chicos que se aspiran y entonces tenemos la obligación de hacer alguna postura craneocervical que facilite la ingesta por vía oral y que no la anule. Me quedan 5 minutitos. Bueno, vamos a trabajar entonces con lo que es específicamente acá la técnica alimentaria, entendiendo que el niño come por racimos y que come por una mayor cantidad de succiones, degluciones, respiraciones, que uno busca mayor cantidad entre 20 y 30, pero yo no soy muy numérica porque me parece que es mejor la calidad a veces que la cantidad, pero que hablamos de eficiencia de la alimentación cuando el niño logra el 80% del volumen indicado, ¿sí? Teniendo en cuenta el tiempo, que no sea un tiempo prolongado, o sea, no sea mayor a 20-30 minutos, y según el criterio médico, el peso, los aspectos clínicos y conductuales, la duración entre las tomas. Porque muchas veces sucede que está o todo el tiempo alimentándose, o bien hay que despertarlo, ¿no? Opción opuesta, hay que ir despertándolo para poder alimentarlo. El vínculo durante la ingesta, y otro punto importante es que muchas veces el tamaño de las tetinas, la textura de la tetina, el tipo de tetina y las perforaciones. A veces nos encontramos con perforaciones muy amplias de tetinas y esto genera trastornos dilutorios que en realidad modificando solo la perforación se soluciona. En los niños con complicaciones, entonces, ya sea de tipo respiratoria, neurológica, cardiovascular o gastrointestinal, todos ellos presentan alteraciones, obviamente, en los parámetros, siendo el respiratorio generalmente alteración en la competencia y seguridad, obteniendo alteraciones en la técnica específicamente, por eso hay que ir trabajando con los volúmenes. Acá, el parámetro mayormente afectado es la seguridad, en el neurológico la competencia y la confortabilidad, lo que también van a incidir en la técnica alimentaria, aumentando los tiempos de ingesta, y en los chicos con complicaciones cardiovasculares y gastrointestinales, todos ellos tienen los parámetros alterados y presentan alteraciones en la técnica con características de tiempo y duración. Me quiero apurar porque me queda muy poquito. Entonces, como conclusión, nosotros consideramos a la progresión a la alimentación por succión a través de una alimentación que sea segura, eficiente, competente y confortable. Por eso utilizamos los parámetros SEC, como lo llamamos nosotros, usando fortalezas, evitando amenazas para que no se conviertan en debilidades, capitalizándolas como oportunidades, ¿no? Sabiendo que ya tiene debilidades instaladas. Muchas gracias.